Pero a ver, creo que el primer punto a entender es que la discusión sobre qué pasa con la natalidad, qué pasa con el número de hijos y qué pasa con cuánto tiempo vivimos, porque parte de lo mismo, no funciona bien en los debates de corto plazo. La gente no tiene hijos porque alguien haga una política distinta a la semana que viene, ni deja de tenerlos por eso tampoco. Las decisiones sobre fecundidad tienen que ver con cuestiones mucho más profundas, con mucha carga emocional, por supuesto, porque la decisión de ser madre, de ser padre, tiene carga emocional fuerte, pero además con proyectos de muy largo plazo, y entonces son decisiones que tienen que ver sobre cómo nos vemos a lo largo de la vida, y no si la inflación subió o bajó, si la economía anda un poco mejor o un poco peor. En general eso tiene muy poco impacto, y como les decía antes de que reconectemos, lo que viene pasando en el mundo desde hace ya varios siglos es que estamos bajando el número de hijos que tenemos, y eso tiene que ver fundamentalmente con que queremos tener hijos más cuidados, con que tenemos más educación, con que las mujeres tienen más derechos y están más integradas al mercado de trabajo, con definitiva con que vivimos mejor, y no hay mejor indicador en el mundo de la calidad de vida y el desarrollo económico y social que la baja de la fecundidad. Los países más ricos, los países más desarrollados, son los que tienen menos hijos, y no es porque cometen un error, es porque la gente toma esas decisiones racionalmente en un contexto de mejores oportunidades para ellos y para sus hijos, y entonces tienen menos hijos para asegurar esas oportunidades. Eso es lo que pasa en el mundo. Lo que deberíamos discutir, lo que a mí me interesa discutir hacia adelante, entendiendo que hay una discusión puntual sobre la ley de IA, que me parece que no está en debate de verdad, así que por eso no me preocupa. Si tuviese el debate me preocuparía más, pero creo que son simplemente declaraciones, espero. Pero en todo caso lo que sí me interesa discutir es qué hacemos con esto para adelante en un país como la Argentina, un país que está envejeciendo porque tenemos menos hijos y porque vivimos más tiempo, y de vuelta eso es buenísimo, pero tenemos que adaptarnos a eso. No podemos decir, bueno, no me importa. Tenemos que pensar qué hacemos con la educación, pensar qué hacemos con la salud, pensar qué hacemos con el sistema previsional. Son discusiones que tenemos que tener ahora, porque cualquier corrección que hagamos a esas políticas después llevan años de tener impacto, y no nos sobran los años. Hay una frase que dice un colega que a mí me gusta mucho para resumir este debate, que me parece central, y es que las sociedades son como las personas, se tienen que hacer ricas antes de hacerse viejas, porque después es demasiado tarde. Ustedes quieren ser ricos cuando tengan 85 años, y se tienen que ser ricos ahora. A los 80 no va a ocurrir. Y a la sociedad le pasa lo mismo. Argentina es una sociedad que está envejeciendo, está empezando a envejecer, y eso se va a ir acelerando en el tiempo. La oportunidad de hacernos ricos, y por ricos no quiero decir simplemente plata, quiero decir bienestar, calidad de vida, más infraestructura, más recursos, eso es ahora. No hay sociedades que se hayan hecho ricas cuando ya eran viejas, y de hecho la mayoría de las sociedades más ricas son viejas, pero porque se hicieron ricos primero. Y entonces lo que deberíamos estar discutiendo es eso: cómo hacemos para tener más capital humano, para tener más infraestructura, para tener más tecnología, cosas que hacen que cuando dentro de 30 años todos nosotros estemos jubilados, y los chicos que hoy están naciendo y ya empezando a ir a la escuela sean quienes trabajan y producen la riqueza del país, necesitamos que esos chicos sean mucho más productivos. Y eso no quiere decir que trabajen 40 horas diarias, eso quiere decir que trabajando normalmente produzcan mucho más bienes y servicios de lo que producimos nosotros. Eso se logra si los chicos tienen habilidades que nosotros no tenemos, porque tuvieron mejor educación, tienen a su disposición capital de trabajo, infraestructura, lo que haga falta para producir en ese momento, de más calidad de la que tenemos nosotros, y tengan acceso a tecnología e innovaciones que nosotros no tenemos. En todo eso, cuando vos mirás la Argentina de las últimas décadas, nos viene yendo bastante mal, ¿no? La calidad de la educación es un problema, el nivel de inversión en la economía y las condiciones de nuestra infraestructura son un problema, nuestra apertura para adoptar e incorporar innovaciones en el sistema productivo son un problema. Si no revertimos eso, tenemos un problemón. Y entonces a mí me gustaría que el debate no sea sobre declaraciones de principios ideológicos, que de vuelta las respeto, que cada uno piense lo que quiera, porque me parece bien que cada uno piense lo que quiera. Yo puedo no estar de acuerdo, pero es otra discusión. Pero sí me preocupa mucho más discutir sobre qué hacemos para adelante para convertirnos en un país desarrollado.
Bueno, pero que esté rota esa agenda o distorsionada como está haciendo la actual gestión de la República, también nos lleva a pensar, o nos permite pensar, me hago cargo por mí, nos permite pensar que se rompe esa idea de futuro, que es la que de alguna manera nos incentiva a pensar en tener hijos, proyectar, ¿no? Yo te diría que no, y la prueba de eso es que, de vuelta, países que están en mejor situación económica que nosotros tienen el mismo número de hijos o menos, que no pasa por ahí la decisión de tener hijos. En general, a los países que les va mejor tienen menos hijos, no más hijos. Es una regla general, por supuesto no infalible, pero tiende a ocurrir eso. Uh-huh. Y eso tiene sentido porque cuando nos va mejor, entre otras cosas, lo que queremos que a nuestros hijos les vaya mucho mejor que a nosotros. Y eso implica darnos cuenta que no podemos tener 4 o 5 hijos y darle a cada uno de ellos todo lo que queremos darle, porque no se puede. Los tatarabuelos tenían 7, 8 hijos. Ellos sabían que algunos iban a morir muy chiquito y era terrible, pero era parte de la vida. Ellos sabían que seguramente ninguno o solamente alguno iba a estudiar, que la mayoría iban a trabajar desde muy chiquitos, y así era la vida hace 150 años, y era lo que era y funcionaba así. Todas esas cosas ahora a nosotros nos parecen abominables, y bienvenido que así sea, porque claro, de vuelta es síntoma de progreso. Eso hace que digamos, no, yo no puedo tener 6 chicos porque de ninguna manera podría darle a esos 6 chicos lo que creo que corresponde y quiero darle a un hijo. Entonces reformulo mi deseo y además tengo opciones que antes no tenía en términos de acceso a anticonceptivos, porque en otras épocas no había, porque en otras épocas durante Argentina durante muchos años tuvo gobiernos muy natalistas que llegaron a prohibir los anticonceptivos. Eso, un gobierno democrático de Argentina prohibió los anticonceptivos. Ha pasado esas cosas. Entonces, por suerte ya no estamos en ese mundo. Y eso nos da oportunidad de tener los hijos que queremos. Hay que aprovecharlo. La baja de natalidad está asociada entonces a un cambio cultural y social, a una decisión de lo que trajo el progreso en las comunidades. ¿Estamos de acuerdo en eso o está bien hecha la lectura, Rafael? Sin duda, es central. Es síntoma de progreso. Es también un desafío. No podemos decir, mirá qué bien, y seguimos haciendo todo como lo hacíamos hace 50 años. Ahí vamos a tener problemas. ¿Cómo podés compararnos lo que sucede respecto a la baja de natalidad? Digo, para entender acá en un país en vía de desarrollo, sudamericano, ¿cómo poder entender que nos pase lo mismo a la Argentina y a países que están económicamente en las antípodas nuestras? ¿Cuáles son los esos puntos que detectás? ¿Qué quiere decir en las antípodas, perdón? En la cuestión económica, proyección, garantía de desarrollo, fortaleza de su sistema económico. Porque los factores básicos de desarrollo ocurren en todo el mundo. Nunca en la Argentina hemos... y lo digo a conciencia de que hace ruido, pero no estoy discutiendo qué pasó en los últimos 3, 5 o 15 años. Cuando mirás el largo plazo, nunca en el mundo hemos vivido mejor que ahora. Nunca. A veces añoramos con alguna nostalgia cómo era la vida en 1890 porque había progreso y qué sé yo qué, y después mirás y resulta que la expectativa de vida era de 40 años. Qué bien que vivíamos en los años 60 y resulta que la mortalidad infantil era 5 veces la de ahora. Tendemos a veces a añorar momentos en términos culturales, pero cuando ves las condiciones efectivas de vida de la gente, no hay ninguna duda que nunca hemos vivido mejor de lo que vivimos ahora, que todo tiempo pasado fue peor. Lo que sí ocurre es que en países como la Argentina, que vienen con un desempeño económico malo, no de los últimos 2 ni de los últimos 10, sino de las últimas décadas, venimos mal, y nos comparamos con cualquier... No hace falta compararme con Finlandia, con Noruega, me comparo con Uruguay o con Chile, que son los que tengo más cerca, y aún con visiones ideológicas y políticas muy distintas, les ha ido mucho mejor que a nosotros en muchas dimensiones. ¿Por qué? Es una discusión compleja. Hay algunos factores políticos, hay algunos factores de las características institucionales del país, podemos discutirla, es muy largo, pero el dato concreto es que a ellos les ha ido mejor. Han mejorado mucho la economía, mucho más que nosotros, han mejorado las condiciones de vida, han mejorado la calidad de vida de la población, han reducido la pobreza mucho más que nosotros, y de vuelta, no es una discusión ni de este gobierno ni del anterior, es mucho más largo.
En ese contexto, lo que sí ocurre es que vamos mejorando, pero vamos mejorando menos de lo que podríamos. Y yo te decía, la fecundidad es un buen indicador de cuánto progresa y cuánto mejora las condiciones sociales de un país, y en esto también lo podés ver. En 1950, Argentina era, junto con Uruguay, los dos países con menor fecundidad en América Latina. Hoy, Uruguay sigue mejor que nosotros, pero Chile nos pasó, Colombia nos pasó, Perú está por pasarnos, y no es porque nosotros queremos tener más chicos, es porque las mejoras en términos de acceso a la educación, en términos de derechos de las mujeres, en términos de mejoras de condiciones de vida en esos países, avanzaron mejor que nosotros a lo largo de las décadas. Y ese es el desafío que tenemos para adelante. ¿Cómo hacemos para revertir eso, no? Para que le vaya peor a ellos, ¿no? Sino obviamente para que a nosotros nos empiece a ir mejor y cerremos las brechas que tenemos. Hace 80 años Argentina lo comparaba con países desarrollados y era menos pero parecido. Ahora estamos cada vez más lejos y eso se refleja en muchos indicadores también demográficos. Rafael, gracias por este rato con la radio de la Universidad de Rosario. Te mandamos un fuerte abrazo. Al contrario, saludos a ustedes. Hablábamos con Rafael Roffman, licenciado en Economía, doctor en Demografía e investigador principal del CIPEC, respecto de las causas que no afectan solamente a la Argentina, que afectan a todo el mundo, que tiene que ver con la baja de natalidad. Todo esto asociado a un nuevo ataque del presidente Javier Milei a las distintas organizaciones feministas y los derechos conquistados, ¿no? Porque el aborto legal, seguro y gratuito no es más ni menos que un derecho conquistado que se convirtió en ley allá por los fines del 2020, precisamente el 30 de diciembre del año 2020, cuando el Senado dio sanción definitiva. ¿Paula? Bueno, muchísimo para hablar, muchísimo para reflexionar y seguir estudiando en torno a lo que planteaban. Me quedé pensando en algo que estaba repasando hoy a la mañana y es una encuesta que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas en nuestro país este año. Y alguno de los hallazgos de la encuesta tiene que ver con que en la investigación el 57% de las personas entre 18 y 45 años manifestó que todavía no alcanzó la cantidad de hijos que quisiera tener. Lo que las investigadoras se preguntaban tenía que ver con justamente esto, ¿por qué? Y entre algunas de las razones tenía que ver con poder garantizar lo que necesitamos garantizar para la crianza. Y ahí hablamos de cuidados, ahí hablamos del costo de criar. Digo, hay un avance que se hizo también en el último gobierno que tiene que ver con construir desde el INDEC el costo de la canasta de crianza, que hoy está entre 560 y 700 mil pesos. Y seguramente, de alguna manera, como otros análisis que se hacen desde el INDEC, se están quedando cortos al poder medir el costo de la vida, ¿no? Para mí ahí también hay cosas que tenemos que preguntarnos, como también cómo cuidamos, cómo se organizan las sociedades para poder cuidar a los niños y las niñas. Entonces, la respuesta fácil que encuentra el gobierno, y ya nos tiene bastante acostumbrados y acostumbradas, es culpar al feminismo. Pero lo que necesitamos que el gobierno haga es poder generar políticas públicas, poder preguntarse qué es lo que está pasando, poder poner presupuesto para garantizar las condiciones de vida de la población, para poder generar trabajo y que las personas podamos tomar las decisiones sobre nuestro futuro, sobre cuántos hijos queremos tener y que podamos estar viendo que efectivamente podemos alimentarlos, podemos llevarlos a la escuela, podemos tener esparcimiento, que es algo que hoy claramente no está pasando en nuestro país. Sí, pero a buen monte vais por leña, decía una tía mía, ¿no? Pero pedirle a este gobierno, o sea, políticas públicas, es como que... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es lo que necesitamos. Pedirse le piden. O sea, sí. Es lo que nos corresponde a las organizaciones
reclamar, como hemos ganado desde el feminismo, cada una de las políticas públicas que se han generado en nuestro país, la ganamos movilizándonos, organizándonos, haciendo incidencia política. Y la campaña es un gran ejemplo de eso. Claro, y en países como los nuestros, no solamente los derechos se conquistan con lucha y movilización, sino que se sostienen con las mismas. Totalmente. Porque si no se van perdiendo. Bueno, Rafael Roffman, decía algo muy particular, ¿no? Respecto de el impacto en la natalidad del aborto, que es nulo. Es nulo, no tiene ninguna, no puede estar asociado a la baja en la natalidad, y sí a los cambios culturales, ¿no? que tiene una sociedad, que tiene un país, esto que planteaba recién Paola respecto de entre los 18 y 45 años, la gente manifiesta que desearía tener más hijos de los que tiene. Ahora, ¿en qué condiciones traemos hijos al mundo? Que esa es la pregunta que no nos hacemos y en la cual... Claro, porque todas estas organizaciones ponen todo el acento en que vos te embarazaste, tenés que tener ese hijo, lo tenés que tener. Una vez que lo tuviste, chau, bueno, buongiorno, arreglate, ¿no? O sea, no hay un acompañamiento posterior. Sí, aparte es de una ignorancia supina por parte del gobernador, del presidente Javier Milei. Con ley o sin ley, la natalidad baja igual. Ah, seguro. No es una condición que si no tuviésemos aborto legal, seguro y gratuito tendríamos mayor cantidad de natalidad mes a mes, año a año. Recién el investigador dijo que el pico de mayor natalidad fue en 1950, si no escuché mal, y la ley estaba vigente. La ley estaba vigente porque está vigente desde 1921. Ese es el dato más importante. Acá lo que no quieren aceptar, no quiere aceptar la derecha fascista, es que hay un derecho más que permite una voluntad individual, no técnico-jurídica. Eso es lo que le molesta a un sector muy importante y que tal vez atribuyan, entre otras cuestiones, a la natalidad, por ejemplo, que usan la natalidad para no hablar de ESI y lo necesario que sería la ESI, que ahí sí estamos hablando de una decisión respetando la libertad de cada uno de los ciudadanos, pero no, ahí no hay libertad, sino que ahí hay, ¿cómo es que dicen? Injerencia política, no es la palabra que usan, injerencia política, adoctrinamiento ideológico. Si fuera tan efectivo el adoctrinamiento ideológico, bueno, ¿por qué no revierten la situación de natalidad, por ejemplo? Tal ¿no? cual. Tal cual, porque es una de las políticas públicas que claramente se están bloqueando. Hoy no hay ESI en todas las escuelas, depende de la institución, de las docentes, les docentes. Necesitamos que la ESI pueda brindarse en todo nuestro país, y remarcar también que con este tipo de expresiones que tiene el gobierno, claramente se genera mayor inequidad, porque cuando los gobiernos, o sea, desde el gobierno nacional, se generan el acompañamiento para que las políticas públicas estén, y eso es presupuesto, eso es actualización profesional, es capacitación, estamos en una situación porque se marca de alguna manera un deber ser en todo el país. Ahora, cuando desde el gobierno se generan este tipo de expresiones, se recortan los presupuestos, no hay actualización profesional, que es lo que nos garantiza también que todas las personas, les trabajadores de la salud, por ejemplo, tengan un piso de conocimiento de acuerdo a todo lo que son los protocolos internacionales y nacionales de cómo se debe atender determinadas situaciones. Lo que se genera es inequidad, porque depende de cada provincia, de cada municipio, de quienes tengan las responsabilidades sobre el sistema sanitario en cada jurisdicción, tomar las decisiones y ver si pueden o no y en qué medida garantizar estas cuestiones. Entonces, es mayor inequidad y es mayor inseguridad, y nos ponen en una situación en la cual claramente nuestros derechos están en riesgo y nuestras vidas también, porque ya lo vimos, las estadísticas se las han presentado durante horas y horas de debate previo a poder conquistar esta ley. Está todo dicho en torno a esto.
Estaba, mientras te escuchaba, tal vez me viste y tal vez escuché el oyente, estaba tecleando, buscando cuáles son los países europeos con ley del aborto vigente. Rápidamente leo: Francia, España, Suecia y Países Bajos. Me detengo en los últimos dos porque no cabe ninguna. Están los 4 países con sus economías relativamente, menos España, que tiene bastante deuda, pero Francia, Suecia y Países Bajos son economías sólidas, podríamos decir, ¿o no? ¿Es discutible eso? No tengo elementos. No quiero opinar. Creo que Francia tiene mucha deuda. Pero... Hablando en general, podemos decir que son economías fuertes. Estamos hablando de las potencias mundiales. No cabe ninguna duda de eso. Que marcan rumbos globales. Uh-huh. En estos países que sus economías están en las antípodas de la economía argentina, digo por la cuestión de estabilidad que no tenemos acá, que viene un gobierno y da vuelta a todo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones estructurales. Nos encontramos con que ellos también están padeciendo la baja de natalidad. Marco esto con ejemplos concretos porque es lo que recién me sorprendió escuchando al profesor Rothman, donde no es una cuestión exclusivamente económica, más allá de que yo lo considero que sí. Pero bueno, es una consideración personal de un ciudadano más. Y ahí invito a la reflexión de qué significa y cómo juegan las variables, como marcabas, sociales y culturales, pero también las económicas. Y hablando de proyección, cuando hablamos de proyección, cuando pensamos en futuro, creo que es una de las variables clave de pensar si voy a tener hijos, si quiero o no quiero responder a esa inquietud, ¿no? ¿Cómo lo ves en cuanto a la diferencia que hay dentro de nuestra Argentina con que es tan complejo, ¿no? Pensar variables culturales por un lado y cómo juega la cuestión económica, que es una de las inquietudes que tengo en lo personal. Yo tengo muchas preguntas al respecto, creo que es un Buenísimo, tema a investigar, sin duda. Se está haciendo desde distintos ámbitos, me parece que también es súper importante. Y creo que hay algo en distintos países, incluso en Europa, que se vienen intentando generar políticas públicas que tengan que ver con justamente esto que señalaba antes, que tiene que ver con los cuidados. Digo, ¿qué es lo que pasa diariamente? ¿Cómo se sostiene una vida? La dinámica de lo básico que sucede en una familia, ¿no? Te levantás, 1, 2 personas, las 2 personas adultas trabajan, ¿cómo es todo ese circuito, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo le garantizás a esa niña, niño, niñe todo lo que necesita para vivir? Y digo, no puedo dejar de pensar que en un momento en el cual todo está patas para arriba, es mucho más difícil garantizar eso. Hay países en Europa que vienen intentando algunas estrategias porque ya venían detectando esta cuestión de envejecimiento poblacional. Claro. Y todo lo que vos señalás. Creo que hay mucho más todavía para seguir pensando en torno a eso. Claramente lo que sí tengo muy, muy en claro, valga la redundancia, es que no es de la manera en la cual lo están encarando este gobierno. Claro, inclusive desde lo discursivo o lo simbólico. Ni desde lo discursivo, ni desde lo simbólico, ni con sus acciones de gobierno, que es, insisto, recortar políticas públicas, sacar presupuesto y todo lo demás. Paola, gracias por venir, por acercarte a la radio. Seguimos en contacto y muchas gracias no solamente por la info, sino por las reflexiones. Ha sido un gusto, muchas gracias. Estuvo con nosotros Paola Gross, es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la ciudad de Rosario. 10:54 en el país.